Regulación por conmutación con aislamiento. Configuración sube-baja. La figura presenta el circuito del conversor por conmutación con aislamiento por transformador tipo sube-baja, push-pull. Las dos bobinas del primario del transformador tienen el mismo número de vueltas, NP. Las dos bobinas del secundario del transformador tienen el mismo número de vueltas, NS. El transformador es ideal y todos los bobinados están bien enlazados magnéticamente. Los diodos D1 y D2 son del mismo tipo, lo mismo que los conmutadores controlados SW1 y SW2. El conversor se analizará considerando operación en estado estacionario con corriente no interrumpida en la inductancia LX del filtro de salida e integrado por componentes ideales sin pérdidas. La figura presenta el esquema de operación de los dos conmutadores principales, SW1 y SW2. Los tiempos de encendido y apagado son los mismos. Se opera con frecuencia de conmutación constante, F, lo que produce un tiempo de ciclo fijo T. El comienzo de los pulsos de conducción de los conmutadores está separado por medio período. La duración máxima de cada intervalo de conducción de cada uno de los dos conmutadores principales es medio ciclo, lo que desde el punto de vista de la salida, Bx, equivale a una tensión continua. Dado que existen dos conmutadores controlados, en teoría existen cuatro estados posibles. En la práctica, la combinación de ambos conmutadores encendidos está prohibida, por lo que existen tres estados válidos, que ocurren en una secuencia formada por cuatro estados, ya que el segundo y el cuarto de la secuencia son el mismo estado. Primero, S1 encendido y S2 apagado. Segundo, ambos apagados. Tercero, S1 apagado y S2 encendido. Cuarto, ambos apagados. Como se demostrará, desde el punto de vista de la salida, los estados 1 y 3 son idénticos, así que desde el punto de vista de la salida, la secuencia aparente efectiva es de solo dos estados. 1, conmutador encendido, 2, conmutador apagado. Esta secuencia evidentemente se repite con el doble de la frecuencia del ciclo real de los conmutadores. El ciclo de operación se puede iniciar con S1 cerrado y S2 abierto. En estas condiciones, S1 conecta la fuente directamente al primario 1 del transformador, aplicándole la tensión Bs. Esta tensión, Bp1, se refleja sobre el secundario, donde la tensión de salida del secundario 1, Bs1, se hace igual a Bs por la relación de transformación primario-secundario. Dado el acople perfecto asumido, la tensión del secundario 2, Bs2, es igual a la del secundario 1, y esta tensión del secundario 2 se refleja sobre el primario 2, Bp2, con la relación de transformación secundario-primario. Dado que esta relación es el inverso de la primario-secundario, la tensión reflejada sobre el primario 2 es exactamente Bs, de forma que la tensión aplicada sobre el conmutador apagado SW2 es igual al doble de la tensión de la fuente Bs, 2Bs. En este modo de operación, la tensión Bs1 es positiva con respecto a la referencia de tierra del secundario y está aplicada al ánodo de D1, al que puede polarizar en directo. En este modo de operación, la tensión Bs2 es negativa con respecto a la referencia de tierra del secundario y está aplicada al ánodo D2, al que polariza en inverso. En estas condiciones, D2 queda abierto y D1 conecta la tensión Bs1 al terminal izquierdo de la inductancia, que, en este circuito, es el terminal de entrada, ya que los dos diodos impiden que la corriente en la inductancia ILX circule en sentido contrario. Terminal derecho de la inductancia, el terminal de salida, está permanentemente conectado al condensador del filtro de salida, C, por lo que la tensión aplicada a la inductancia BLX es la diferencia entre la tensión de salida del secundario 1, BS1, y la tensión en el condensador C. Para que el circuito funcione, esta diferencia de potencial debe ser positiva, de forma que la corriente ILX empieza a aumentar, aumentando la energía magnética almacenada en la inductancia. Dado que se desea que el circuito opere como una fuente de tensión,
la tensión en el condensador, que es por conexión la tensión de salida B0, debe asumirse como constante. Y Bs1 también es constante, ya que es igual a Bs por la relación de transformación primario-secundario. Por lo tanto, Blx es constante y positiva, y la corriente en la inductancia crece linealmente. Por definición, la tensión aplicada a la inductancia Blx es el producto de la inductancia Lx por la derivada de la corriente en la inductancia. Dado que solo interesa el valor final, trabajando en diferencias finitas y reemplazando valores, la ecuación 15 indica el valor del incremento de la corriente en el primer intervalo del ciclo, el intervalo de conducción de SW1, en función de las tensiones de entrada Bs y salida Bo, de la relación de transformación del transformador, de la inductancia del X y del tiempo kt medios de duración del intervalo de conducción del interruptor controlado SW1. El ciclo de operación también se puede iniciar con SW2 cerrado y SW1 abierto. En estas condiciones, SW2 conecta la fuente directamente al primario 2 del transformador, aplicándole la tensión menos Bs. Esta tensión, Bp2, se refleja sobre el secundario, donde la tensión de salida del secundario 2, Bs2, se hace igual a menos Bs por la relación de transformación primario-secundario. Dado el acople perfecto asumido, la tensión en el secundario 1, Bs1, es igual a la del secundario 2, y esta tensión del secundario 1 se refleja sobre el primario 1, Bp1, con la relación de transformación secundario-primario. Dado que esta relación es el inverso de la primario-secundario, la tensión reflejada sobre el primario 1 es exactamente menos Bs, de forma que la tensión aplicada sobre el conmutador apagado SW1 es igual al doble de la tensión de la fuente Bs, 2Bs. En este modo de operación la tensión Bs2 es positiva con respecto a la referencia de tierra del secundario y está aplicada al ánodo de D2 al que puede polarizar en directo. En este modo de operación la tensión Bs1 es negativa con respecto a la referencia de tierra del secundario y está aplicada al ánodo de D1 al que polariza en inverso. En estas condiciones D1 queda abierto y D2 conecta la tensión Bs2 al terminal izquierdo de la inductancia. De aquí en adelante la operación y las ecuaciones son idénticas a las desarrolladas cuando el dispositivo en conducción es SW1. Cuando ambos conmutadores controlados están apagados, no hay tensión aplicada a los terminales P1 y P2 del primario del transformador, por lo que las tensiones Bs1 y Bs2 son ambas cero. Pero la corriente en la inductancia al final de cualquiera de los dos intervalos de conducción es distinta de cero, lo que fuerza a que los dos diodos estén conduciendo simultáneamente en paralelo. Las corrientes en los dos secundarios son iguales, por hipótesis de idealidad, pero opuestas, así que su circulación crea campos magnéticos iguales pero opuestos que se anulan y no producen reflexión sobre los primarios. Dado que Bx es cero, la tensión sobre la inductancia Blx es menos B0 y la corriente empieza a decrecer linealmente de acuerdo con la ecuación 25. Realizando los despejes y reemplazos correspondientes, la ecuación 30 presenta la relación entre la reducción de corriente en el intervalo de apagado delta ILX, la tensión de salida B0, la inductancia ILX y la duración del intervalo de apagado, que en este caso es 1 menos kt medios, dado que, como se mencionó anteriormente, cada ciclo encendido-apagado en el conversor sube-baja dura la mitad del periodo total T. Dado que el conversor se está analizando cuando su salida está estabilizada y el circuito opera en estado estacionario, cada intervalo de apagado culmina cuando la corriente ILX se ha reducido hasta alcanzar el valor que tenía la corriente al inicio del intervalo de conducción anterior, momento en el que el controlador da la orden de encender al conmutador que inicie el siguiente intervalo de encendido, según corresponda para mantener la secuencia
SW1 encendido, ambos apagados, SW2 encendido, ambos apagados, etc. En estas condiciones, como se indica en la ecuación 31, los módulos del incremento y la reducción de la corriente en cada subintervalo son iguales, y a partir de esta igualdad, reemplazando los valores previamente calculados de los dos módulos, se obtiene la ecuación 33, que indica cómo calcular la tensión de salida B0 en función del parámetro K, el ciclo de trabajo, la tensión de entrada y la relación de transformación del transformador. La tensión de salida depende del ciclo de trabajo del conmutador, como en el conversor reductor, pero está afectada por la relación de transformación del transformador de doble toma central, lo que permite obtener tensiones mayores o menores que la tensión de entrada. Partiendo, en la ecuación 34, de la relación entre la reducción de corriente en la inductancia durante uno de los intervalos de apagado, la ecuación 36 permite calcular la amplitud del rizado de corriente en función del voltaje de entrada, de la relación de transformación del transformador, del ciclo de trabajo K, de la frecuencia de conmutación y del valor de la inductancia del filtro Lx. Y la ecuación 37, derivada de la anterior, permite calcular el valor mínimo de la inductancia del filtro que asegura que el rizado de corriente no supere el valor máximo asignado durante el diseño del conversor. Por conexión, la corriente en el condensador del filtro es la diferencia entre la corriente de salida de la inductancia y la corriente entregada a la carga, y, necesariamente, con el conversor operando en régimen estacionario, la tensión de salida, que es la tensión en el condensador, debe ser constante, lo que implica que la corriente en el condensador no debe tener componente DC, mientras que el mismo argumento de operar en régimen estacionario implica que la corriente de salida debe ser DC, sin componente de rizado AC. En base a esto, se puede definir la corriente del condensador en base exclusivamente del rizado de corriente en la inductancia, como indica la ecuación 40. Las ecuaciones 41 y 42 muestran cómo relacionar el rizado de corriente entrante en el condensador con el rizado del voltaje almacenado en el mismo, en base a los cambios en la carga almacenada. La evaluación de los cambios en la carga del condensador se puede realizar por métodos geométricos en base a la gráfica del rizado de corriente en la inductancia, ya que, por definición, la carga es la integral de la corriente. Luego el incremento de carga se puede calcular si se conoce cuál es el área corriente-tiempo que está cargando o descargando al condensador. Con referencia a la gráfica de la forma de onda del rizado de corriente, se sabe que tanto el crecimiento como el decrecimiento de la corriente son lineales y que la cantidad de carga acumulada o extraída en cada ciclo del crecimiento o reducción debe ser la misma, dado que no puede haber ni acumulación ni reducción neta de carga, dado que el voltaje promedio debe ser constante por la hipótesis de operación en estado estacionario. En estas condiciones, el delta Q de carga o descarga es el área bajo una cualquiera de las rectas de carga o descarga en la gráfica, todas las cuales definen triángulos cuya base es la duración del intervalo correspondiente de carga o descarga y cuya altura es el rizado de corriente delta y Lx en la inductancia Lx. Aplicando la fórmula heredaria del triángulo, conocida a la base en términos de la duración del intervalo y la altura, términos de la variación de la corriente, reemplazando términos y simplificando, se llega a la ecuación 48. Permite calcular la amplitud del rizado de voltaje en función de la tensión de entrada, del parámetro K, de los componentes L y C del filtro y de la frecuencia de conmutación. Y a partir de esta ecuación se genera la ecuación 49, que permite calcular el valor mínimo del condensador que asegura que el rizado de voltaje en la salida no sea superior al valor máximo especificado. En la ecuación se indica que la inductancia debe ser la ya calculada inductancia mínima, que asegura que el rizado de corriente no sobrepasa el valor especificado como objetivo en el diseño. Diseño para entrada variable. Como en casos anteriores, si la tensión de entrada puede variar en un rango conocido, el factor K
debe calcularse para cada valor de entrada. Para que el diseño sea posible utilizando el modelo simplificado, se debe cumplir que el valor de K máximo calculado esté dentro del rango donde el cálculo usando el modelo ideal es válido. En el caso de K variable es necesario revisar los cálculos realizados con K fijo, ajustándolos según sea necesario considerar en el peor caso el K máximo o el K mínimo. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente frente a las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control.